Saludos mis cafeteros, me he demorado un poquito en subir nuevo video debido a problemas personales y a que me agarró un catarro que me dejó con voz de vendedor de uva Italia y pues tuve que esperar a que mi voz volviera a la normalidad. Y pues hoy vamos a hablar de lo que claramente indica la miniatura del video, así que no tengo nada más que agregar a esta presentación, entonces vamos al tema. El mes pasado se celebró un año más de la proclamación de la independencia del Perú, es decir, el 28 de julio de 1821, Perú fue declarado país independiente, naciendo como república, y bueno, todos los años en esa fecha los peruanos celebramos las llamadas fiestas patrias con desfiles militares y días feriados. Sí, son 2 días que no se trabaja, el 28 y el 29 de julio. Y así como los peruanos celebramos este acontecimiento en el país, los que están en el extranjero también lo hacen, y pues lo hacen en todo el mundo, incluyendo la propia España, y allí tenemos un problemita. Como pueden ver, este video me recuerda el Mundial de Rusia, pero no es la hinchada peruana que ha viajado a Rusia y está en camino al estadio, no, es Madrid. Y estos son los peruanos que alegremente toman las calles en esas fechas, comiendo platos típicos peruanos, bailando, libando cerveza y demás bebidas espirituosas hasta reventar. Y eso no es bueno. Me explico. ¿Qué pasó el 28 de julio de 1821? Como dije, nos independizamos. ¿De quién? Pues de España. ¿Y qué cosa estás haciendo cuando celebras fiestas patrias en España? Pues les estás restregando una derrota en la cara al país que te da de comer, donde seguramente vives mejor de cómo vivías en Perú. Y esto no lo digo afirmando que en Perú las condiciones de vida sean infrahumanas, no, para nada. Me refiero a que eso es muy probable, ya que el grueso de los migrantes siempre es gente humilde, por así llamarlos. Gente que no parece darse cuenta de dónde está parada. A ver, ¿qué les parecería a ustedes, mis compatriotas, si los chilenos residentes en Perú todos los años celebraran su victoria en la Guerra del Pacífico en Lima? Nos sacaron la mugre en esa guerra y qué sería que todos los años nos lo recuerden. Que tomen por asalto la Plaza San Martín y la llenen de banderas chilenas, se pongan a bailar cueca, a tomar pisco, Paconcha diciendo que es su bebida, y que estén allí comiendo su comida típica, sea lo que sea, porque en realidad chileno de clase media alta por ley ha tenido una cocinera peruana o una nana peruana con quien también creció comiendo comida peruana. Si eres chileno y no te pasó eso, es porque tu familia era pobre y te la perdiste y tuviste que crecer comiendo lo que se coma por allá. ¿O qué les parecería que un montón de árabes celebre el 11 de septiembre en pleno Times Square? Que afganos, palestinos y demás hicieron un desfile festejando esa fecha. O que celebres el cumpleaños de tu ex con tu novia actual. ¿Se dan cuenta de a dónde quiero llegar? ¿No? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo cuando celebras la independencia del Perú en Madrid, España? Tal vez en Barcelona sería distinto, ¿no? Porque allí como que no les gusta mucho pertenecer a Españita, pero bueno, ese es su rollo. Claro, los peruanos residentes en España seguro me dirán que a los españoles que conocen no les interesa, que no les afecta, incluso que algunos de mis amigos españoles celebran con nosotros. Y sí, hay españoles a los que no les interesa, sobre todo a los españoles rojetes, que dicen estupideces como que España tiene que pedir perdón por el genocidio y demás, pues cosas que son de, como todos sabemos, de leyenda negra. Porque, mis queridos compatriotas que viven en España, de nada sirve hacerse los locos. Ustedes bien saben que sí hay españoles a los que les molesta que celebremos nuestra independencia allá. Y cuando alguien va al extranjero a residir, sea de la nacionalidad que sea, al país que fuera, la idea es no incomodar a nadie en lo que buenamente se pueda, ¿no? Por lo tanto, celebrar las fiestas patrias peruanas por allá de la manera que lo están haciendo no es educado, empático ni respetuoso, por lo menos no con una parte de la sociedad española que debido a la situación que en la actualidad vive ese país relacionada a la migración, pues día a día pues esta gente que está descontenta va en aumento.
Los residentes de otros países, que yo sepa, no hacen banderazos tan multitudinarios, ¿no? Es decir, celebran, pero me parece que no son tan llamativos como nosotros los peruanos. Los colombianos, por ejemplo, son la comunidad hispana más numerosa de residentes de un solo país sudamericano en España, pero ellos organizan eventos culturales en locales, en museos. Lo más grande fue un evento en una especie de explanada, donde hicieron un concierto, ¿no? Los chilenos, ¿no? Por su lado lo hacen en una placita, colocando sus kiosquitos, ofreciendo su comida típica por allí. Unos bailarines en trajes típicos amenizan el evento, ¿no? Bailando cueca, bien ordenaditos, ¿no? No como lo hacemos nosotros. Con los ecuatorianos hubo incidentes en Barcelona, pero se dieron cuando muchos, con entrada en mano, no pudieron ingresar al recinto que habían destinado para su celebración, porque al parecer hubo una sobreventa de entradas y claro, la gente pues se sintió estafada, entonces se puso a protestar y se armó el alboroto, ¿no? Pero no festejaron en la calle, lo hicieron en un espacio cerrado. Los bolivianos, por su parte, han hecho en Cibeles algo similar a lo que hicimos nosotros, pero en menor escala, aunque igual los españoles los están criticando. Para ser precisos, los españoles no deberían sentirse aludidos, ya que la celebración de ellos, me refiero a los bolivianos, no sería contra España. Técnicamente ellos se independizan del Perú republicano, no de España. Ellos no existían en 1821, eran parte del Perú, declarando su independencia recién en 1825, es decir, se independizan del Perú. Hay que tener en cuenta eso. Además, mírenlo, son 4 gatos. En nuestro caso, este año, como siempre, hemos tomado la plaza y hemos celebrado como si estuviéramos en Lima, pero por desgracia ocurrió un pequeño, entre comillas, desliz por parte de alguien entre los asistentes, quien llamó hijos de P a los españoles. Se escucha en este video. Atención. Sí, reconozco que apenas se nota. Aquí le he subido bastante el sonido y a las justas se entiende, pero por ahí lo pueden escuchar. Escuchen. Quisiera decir que solo eso ha sido el problema, una idiota insultando, pero no. Adicionalmente ha ocurrido esto. Los emigrantes peruanos haciendo exigencias en la Plaza Sol de Madrid. Que nuestro verdadero presidente, don Pedro Castillo Terrones, está sufriendo por nosotros, por estos corruptos. Por tal razón, hacemos un llamado en general, que llegó la unión, señores. Últimamente, los señores del POC dicen que nos van a expulsar a 8 millones de extranjeros. ¿Qué nos queda ahora, señores? Hermanos inmigrantes, no estás solo acá en España. Hermanos del mundo, tenemos que estar con ustedes y nos comprometemos con nuestro asesor legal a hacer llegar documentos al Congreso de la República, papeles para todos, porque lo merecemos. Y si sabemos los convenios internacionales, hay que seguir luchando, señores. Hermanos, ya termina esta reunión. Agradezco. Sí,
Estúpidos peruanos protestando, supuestamente irregulares, protestan en la Plaza Sol de Madrid contra un partido político que propone ordenar el ingreso de inmigrantes y deportar, como debe de ser, a los indocumentados, es decir, a los ilegales. Esa bandera palestina los delata, ¿no? Estos son zurdos. Ahora, ustedes me dirán, pero es un país de migrantes, la mayoría ilegales. Seguramente, pero lo que nos ha ocurrido con los venezolanos nos pone o nos tiene que poner en perspectiva. ¿No estamos pidiendo nosotros lo mismo para los extranjeros que entran en el Perú de ilegales? Probablemente se nos viene una diáspora boliviana. ¿Les gustaría que nuevamente perro, pericote y gato ingresen al país, como pasó con los venezolanos? ¿O les gustaría una migración ordenada, filtrando al indeseado y dejando pasar a quien sí será un miembro provechoso para nuestra sociedad? Pues los españoles también quieren eso para su país y tienen todo el derecho de exigirlo. Escuchemos la opinión de un español sobre la celebración de la independencia del Perú por parte de los migrantes peruanos radicados allá. Quiero hablar de lo que ha pasado con algunos peruanos en la celebración de su independencia de España. Yo entiendo perfectamente que haya una inmensidad de peruanos que sientan pues lo suyo, Perú, y que celebren su día, que coincide con el de la independencia, es el Día de Perú. Me parece estupendo, pero varias cosas. Si se han venido a vivir a España, porque no quieren vivir en Perú, si vienen aquí a mejorar o a lo que sea, y vienen a integrarse, a asimilarse, etc., no es lógico que estén celebrando la independencia de Perú mientras viven en España y la mayoría o tienen o han pedido la nacionalidad española. Es decir, son gente que celebra la independencia de España, como la España opresora, pero vienen a España a pedir la nacionalidad mientras celebran la independencia. Pues entonces no son españoles. Y en cualquier país serio hubieran cogido a la gente que estaba organizando esas cosas y les retirarían la nacionalidad. Pero por coherencia, es que no son españoles. En otro vídeo había un personaje diciendo españoles hijos de puta. Pues mira, lo siento mucho, fuera de España, o sea, no estés aquí. Yo creo que un patriota tiene que vivir en su país, pero si tiene que emigrar a otro sitio, lo que tiene que hacer es respetar, por lo menos. Roberto Vaquero, ¿tiene razón o no? Estás pidiendo la nacionalidad española con todo lo que eso significa, y pues no la puedes exigir de esa manera, y por respeto, amigo, no puedes celebrar de esa manera la independencia peruana ya. Peor, insultando a los españoles. Ojo que Roberto Vaquero es un tipo de izquierda, pero no de izquierda progres, sino de izquierda clásica. Veamos otras publicaciones de españoles sobre este incidente en X. Peruanos insultan al país que los ha acogido mientras bailan en el centro de Madrid. Hijos de P españoles. Peruanos en el centro de Madrid. Hijos de P españoles. Solo eso, nada más haría falta para llevarlos a Barajas y embarcarlos en un vuelo. Eso sería si nos respetáramos como país, claro. A esos que dicen hijos de P españoles, si no son de aquí, un avión de vuelta a su P país. Si son de aquí, por desgracia, nos los tenemos que comer, pero también los mandaría a tomar por el orto. Peruanos en el centro de Madrid cantan, españoles, hijos de P españoles, hijos de P. Pero qué miércoles es esta, un grupo de extranjeros defecándose en España, pero exigiendo documentación española. Oye, que una al final se da el lujazo de decir hijos de P españoles mientras cobra de nuestro Estado y colapsa nuestra sanidad. No vamos a dar abasto con las deportaciones, ¿eh? Esto tampoco es xenofobia. Ven a los follacabras que van por la fuerza contra los españoles y piensan que pueden hacer lo mismo. A estos hijos de P o les ha untado el Frente Popular o son tontos de baba. Una patada en el orto y a su maravilloso país. Escucha a una mujer al final del video gritar, hijos de P españoles, cada día que pasa me creo menos el cuento ese de son nuestros hermanos espirituales, ya vienen a España y aún estando aquí, sueltan miércoles sobre nosotros. Tienen todo el derecho de estar molestos, y si piensas que todo esto es solamente a causa del insulto que gritó una desubicada, estás muy equivocado. El pueblo español está sufriendo, por su propia mano en realidad, hay que decirlo, porque siguen votando por la izquierda, por este gobierno socialista que está emperrado en destruir la sociedad española. Hay una frase que aparece cada vez que uno de estos izquierdistas descubre las bondades de la multiculturalidad. Esa frase emerge, ¿no?, cuando se dan casos como el de, por ejemplo, una mujer que acogió uno de estos enriquecedores culturales y el tipo se dedicó a hacerle la vida imposible.
viéndose completamente desprotegida ante esta situación, ya que al gobierno parece importarle más la situación de los refugiados, entre comillas, que la de los propios españoles. Disfrute lo votado, amigo. Esa es la frase que se la restregan en la cara a todo podemita o criatura similar que se queja tras haber sido víctima de pues las payasadas, por así llamarlas, que a diario hacen en su enorme mayoría los africanos y magrebíes. Los marroquíes, por ejemplo, son ya el 2.3% de la población del país. Estamos hablando de 1.1 millones de marroquíes viviendo en España. Muchos barrios de distintas localidades en España, otrora tranquilos y pacíficos, se han convertido en zonas rojas a raíz de la llegada en masa de migrantes norteafricanos. Y claro, por culpa de estos ya se empieza a mirar mal a todos. Y a pesar de que las cosas nunca llegaron a estos niveles con los migrantes venidos de Hispanoamérica, poco a poco se nos está metiendo en el mismo saco. Entonces llegamos a estas fechas y lejos de reflexionar, ¿no?, y tener en cuenta pues lo que está pasando en el país en el que viven, pues a nuestros compatriotas les valió madre todo el tema y vamos por allí, tomamos la plaza como siempre, como si nada pasara, y claro, lo hacen desde hace tiempo. Me acuerdo de reportajes en los que se denunciaba que después de celebrar, pues nuestra gente allá dejaba la plaza hecha una miércoles. Las botellas de cerveza amontonadas alrededor de los tachos de basura, el suelo lleno de platos descartables, servilletas y demás. Espero que, por lo menos en la actualidad, se tengan grupos de personas que hagan limpieza y dejen la plaza y las calles como las encontraron. Espero que como mínimo estén haciendo eso. ¿Dónde viven nuestros compatriotas allá en España? ¿En un agujero o debajo de una roca? ¿Es que no saben lo que está pasando en España con los migrantes africanos y magrebíes? ¿No se dan cuenta que el nacionalismo, el patriotismo y el sentimiento de rechazo a determinado tipo de migrantes crece día a día? ¿Que no se dan cuenta de que con esas actitudes se ponen en la mira? A ver, mis cafeteros, aquí en Perú tenemos 1.6 millones de venezolanos y muchos de ellos ilegales. La mayoría, según los datos de migraciones, ya que se sabe que solo 621,000 venezolanos tienen regularizada su situación migratoria. ¿Ok? Así que, debido a esta situación, N veces se han producido conflictos entre ellos y nosotros, y una de las frases que más he leído en comentarios de ex es: no están en su país, o se comportan como si estuvieran en su país. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando salimos del país? Pues celebramos fiestas patrias como si estuviéramos en el Perú. Y eso no tendría nada de malo, a menos que celebres tu independencia en el país del cual te independizaste. Sí, ya sé que desde hace décadas se hace, prácticamente desde pues que hay peruanos por allá, aunque al parecer ha cobrado mayor relevancia a partir del bicentenario de la independencia que se celebró en 2021. Las celebraciones comienzan con el tradicional banderazo en la Plaza de España. Realmente me parece conchudo, discúlpeme, justo en la Plaza España, la cual se ha convertido en un punto de encuentro donde los peruanos se reúnen para alzar la bandera nacional y entonar cánticos patrióticos en un ambiente de unidad y fervor. La intención no es mala, ya que este acto busca reafirmar la identidad y el orgullo nacional a miles de kilómetros de casa. Eso está bien. El problemita es, repito, es dónde se hace, dónde estás parado. Bueno, si antes no tenía relevancia, no interesaba mucho a los españoles que se hacían de la vista gorda, máximo reclamarían lo cochino que se dejaba el lugar. Ahora la situación es distinta. Muchos españoles están más sensibles que nunca en lo que a los migrantes se refiere. Mis cafeteros, salvo que hayan estado viviendo en una caverna a mitad del desierto, ya deberían de saber que Europa, o por lo menos una parte de Europa, está viviendo un suceso que, lejos de ser beneficioso para ellos, de significar la solución de algo, ha representado ser un nuevo problema que no solo representa un dolor de cabeza, sino un tumor que día a día crece en el seno del continente europeo de manera descontrolada. Me refiero a la migración indiscriminada de africanos y magrebíes que pues están recibiendo por allá. Y es que el progresismo, y sí, la Unión Europea está gobernada por progres socialistas globalistas, gente que detesta la diversidad del mundo y lo quiere homogenizar a toda costa. Y sí, es irónico que los progres te vendan que en favor de la diversidad es que hacen lo que hacen, cuando en realidad buscan acabar con la diversidad.
En un mundo progre, la gente sería igualita en todos lados. Se vería igual si viajas a Argentina o a Alemania o a donde seas, ¿no? Aunque tal vez no a África. Allí sí no me tocas a los prietos, ¿no? A los blancos extínguelos, pero a los demás no me los toques, ¿no? Entonces, Europa está siendo invadida por africanos y magrebíes que llegan a diario en las llamadas pateras. Se les llama así, erróneamente, por cierto, a las embarcaciones de todo tipo que, cual constante día de, descargan disque refugiados en las playas de varios países por allá, uno de los cuales es España. Este es un tema bastante complejo, pero seamos sinceros. El altruismo no es para nada el motivo que impulsa a los gobiernos europeos. Está en primer lugar la marmaja, el dinero que recibe España, por ejemplo, como premio por recibir migrantes. Más de 800 millones de euros procedentes de AMIF y ESF, es decir, dinero de la Unión Europea, se ha embolsado el gobierno español por recibir esta emigración. Naturalmente, también ganan las ONG, que han hecho auténticas fortunas apoyando la invasión. Por ejemplo, ACCEM, que recibe ayudas públicas anuales en torno a los 80 millones de euros. Air Europa no es una ONG, pero recibió un rescate express de 475 millones de euros del gobierno en pandemia. ¿Por qué? Pues porque tan solo el primer trimestre del 2025 hubo 76 vuelos con 15.000 migrantes desde Canarias a la península, y ni hablar del negocio que están haciendo los hoteles donde esta gente se hospeda. Y claro, el principal objetivo político que tienen los partidos socialistas que apoyan esta invasión es tener votantes para mantenerse en el poder, nacionalizando cuanto antes posible a estos sujetos. Algo así trató de hacer el kirchnerismo en Argentina con los bolivianos, y el plan Patria Grande, ya hablaremos de eso alguna vez. En España la meta es regularizar 500.000 ilegales lo más pronto posible, para que así se tenga este número, que no es poca cosa, de votantes agradecidos. Por ejemplo, en Reino Unido se ha estimado que alrededor del 85% de los de la religión de la media luna votaron al laborismo en las elecciones generales del 2017. En Francia, un 93% votó por Hollande, es decir, el Partido Socialista, en las presidenciales del 2012. Nos damos cuenta de que el pueblo europeo les importa poco a sus gobernantes, ya que estos refugiados son gente que viene de sociedades violentas e intolerantes, donde la religión no solo gobierna sus vidas a nivel espiritual, sino también en lo que hacen en su vida diaria, afectando su interacción con los demás que no comparten esa fe. Los crímenes que magrebíes y africanos han cometido y siguen cometiendo a diario, y por los cuales no son muchas veces sancionados, y para colmo son justificados por los progres socialistas, a los que parecen importarles más esos extranjeros que su propia gente. En su caso es por los votos, ya lo dije. Un claro ejemplo de que es por los votos se ha dado hace poco, pues cuando el ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, aprobó una moción impulsada por Vox y apoyada por el PP, tras una enmienda que impide la celebración de fiestas musulmanas como la fiesta del Cordero en espacios públicos. La justificación para esta medida indica que la fiesta del Cordero u otras conmemoraciones del rito de la media luna son ajenas a nuestras tradiciones e incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española. La respuesta de los zurdos españoles ha sido de apoyo a los de la media luna. Podemos Murcia dice que es una aberración que los musulmanes de Jumilla ya no puedan celebrar la fiesta del Cordero en espacios públicos. Hay que saber que, por ley europea, los ritos de beneficio de animales, tanto judíos como de los de la media luna, están prohibidos por la Unión Europea debido al sufrimiento extremo al que se somete a los animales durante estos. Y sí, ¿no? Se les mete cuchillo para que los pobres animales pierdan sangre y moricionen, ¿no? Y esto sin ningún tipo de aturdimiento. Entonces el pobre animalito pues, sufre mucho con esto, ¿no? Y pues lo que quiere Podemos es que España vulnere la normativa europea, ¿no? ¿Cuál es el fin? O sea, este apoyo cerrado hacia los de la media luna, ¿no? Evidentemente es porque quieren los votos de ellos. Pues. Una persona española o
opinó en Twitter. ¿Por qué la izquierda defiende a extranjeros que violinizan nuestras mujeres, apalean a nuestros ancianos, abusan de nuestras niñas y agreden a nuestros jóvenes? ¿Por qué la izquierda defiende una religión que denigra a la mujer, odia a los homosexuales y maltrata a los animales? Pues la izquierda lo hace principalmente por los votos. Al saltar para defender a los moros, estos van a estar agradecidos con sus defensores y claro, los perjudicados son los españoles, que ven gente que en vez de integrarse pacíficamente, impone sus costumbres y tradiciones. Esta situación ya tiene a la población local cansada, y eso es la principal razón por la que la derecha está ganando cada vez más apoyo en países como Alemania, Francia, Italia y muchos más, incluida España, cuyo partido Vox, que es un partido político de ideología conservadora y nacionalista, está, por ejemplo, recibiendo mucho apoyo por parte de los jóvenes españoles. Es en ese contexto en el que la imagen del migrante ha pasado a ser puesta bajo la lupa, y en vez de pasar desapercibidos, estamos siendo más llamativos que mosca en pastel de bodas. Chicos, por si no se han dado cuenta, una buena parte de la población está pidiendo deportaciones masivas, estilo Trump, y como vemos, día a día, razones no les faltan. No me voy a desviar más del tema explicando toda esta problemática, tal vez alguna vez le dedique un video completo. Como peruano solo puedo opinar que está bien que los habitantes de los países de Europa reclamen que la migración deba ser legal y controlada, no esta marabunda que ha ocasionado un violento choque de civilizaciones y que está demostrando que el multiculturalismo forzado, simplemente al igual que el comunismo o el socialismo, no funciona, siendo un fracaso funesto. Una encuesta realizada por YouGov en el marco de su proyecto Eurotrack, que analiza la percepción de la inmigración en 7 países europeos: Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia, dio como resultado que Alemania y España ocupan el primer y segundo lugar respectivamente en rechazar la migración masiva, considerándola excesiva, con el 81% de alemanes contrarios a la migración y el 80% de españoles que ya no quieren más migrantes. Así están las cosas por allá, mis cafeteros, y sigue en aumento. Es por eso que el comportamiento de nuestros compatriotas allá tiene que ser como mínimo de perfil bajo. Nunca olviden que están en otro país. Por desgracia, la cosa en redes no acabó con los manifestantes antiderecha, quienes sin duda alguna eran zurdos. Y hablando de izquierdistas, allá tenemos mucha gente de izquierda al parecer, y eso no debe sorprender ya que el actual gobierno español es de izquierda. Me encontré una publicación de Irene Montero, ya saben, la funesta exministra de Igualdad y miembro del partido Progre Socialista Podemos. Esta tipa sería acá en Perú una caviar, y bueno, ella apoyaba a una compatriota que trabaja con ellos, y para que te apoye Irene Montero, pues debes de estar haciendo algo malo, muy malo. Se trata de Laura Arroyo, una periodista peruana podemita que trabaja con la rata de Pablo Iglesias, en su canal Red, un lugar desde donde sin pelos en la lengua llama dictadura al gobierno del Perú. Sí, una zurda, porque si los venezolanos tienen problemas en todos lados porque han exportado su basura, es decir, delincuentes, nosotros al parecer exportamos lo peor de nuestra sociedad encarnados en rojetes, que al parecer no van a hacer más que dejar por los suelos el buen nombre de los peruanos en España. Bueno, para los que no sabían, esto que he portado hoy en televisión española se llama escarapela. Nuestra escarapela es un símbolo peruano porque un día como hoy, 28 de julio, hace 204 años, en 1821, los peruanos, las peruanas, el pueblo peruano se independizó de la corona española. Sí, nosotros nos independizamos, nadie nos regaló absolutamente nada. Lo creamos nosotros y construimos nosotras nuestra república y nuestra democracia y sobre todo nuestra independencia de ese orden colonial que significaba la corona española. Pero por supuesto todavía hay muchas cosas pendientes. No nos logramos independizar, por ejemplo, de los grandes capitales, de las grandes transnacionales, del imperio norteamericano que sigue usándonos como su patio trasero y sobre todo ahora con esta dictadura. Es decir, nos quedan muchas independencias pendientes. Y por eso queremos una república distinta, una república de los pueblos del Perú, una república popular, plebeya, completamente pluricultural, como es mi país, donde estén todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas,
todas las personas, porque lamentablemente en el Perú no todos y todas han integrado ese país. Toca pasar de ser una república aristocrática, burguesa, capitalina, limeño-céntrica, a ser una república de los pueblos. Y esa es nuestra tarea pendiente, sobre todo ahora que estamos sufriendo una dictadura. A todas las personas que están luchando hoy mismo en mi país y desde ayer haciendo vigilias y sobre todo que llevan luchando los últimos años en contra de esta dictadura que representa el poder oligárquico, que representa el orden colonial de lo que fue España y que nos quitó, por tanto, nuestra propia independencia, un fuerte abrazo muy solidario y con mucho amor hoy 28 de julio. Y dado que estoy en España, también espero que más pronto que tarde en España se abra paso una república para poder hablar como repúblicas hermanas y soberanas. Y soberanía quiere decir democracia, es decir, poder votar a tu jefe de Estado y a tus representantes. Ya estás tardando España, espero que pronto nos podamos juntar como hermanas repúblicas. A ver, vamos a refutar varias estupideces que ha dicho la impresentable esta. En primer lugar, desde el arranque se muestra como la ignorante de la historia que es. A los peruanos nos independizaron, no nos independizamos. Si bien fue cierto que hubieron grupos independentistas, nunca tuvieron la fuerza para tener éxito por sí solos, ya que no tenían apoyo, sobre todo por parte de los indígenas. Por algo el Perú fue el último país en independizarse. Libertadores como San Martín se limitaron a cumplir las órdenes dictadas por Inglaterra a través del Plan Maitland, cuyo objetivo era destruir el imperio español en América. El plan fue diseñado por el general Thomas Maitland después de que Inglaterra perdiera sus 13 colonias en Norteamérica y quería nuevos proveedores de materias primas para su industria, así como compradores para sus productos manufacturados. El plan consistía literalmente en tomar Buenos Aires, San Martín lo hizo; asentarse en Mendoza, San Martín lo hizo; cruzar los Andes y emancipar Chile, San Martín lo hizo; más tarde, a bordo de una flota, dirigirse hacia Perú y Quito para liberarlos. San Martín también lo hizo. ¿De dónde sacó plata San Martín para lograr sus objetivos? Pues sí, Inglaterra pagó todo, mejor dicho, prestó ese dinero con la condición de que se lo devuelvan, no sin los correspondientes intereses leoninos, claro. Y ahí está el detalle. Personajes como el asno expresidente Pedro Castillo hablaban de un saqueo. El verdadero saqueo se dio después de la independencia, cuando el tesoro que albergaba la Real Hacienda de Lima, o lo que es lo mismo en la actualidad el Banco Central del Perú, fue desvalijado por San Martín y embarcado en la flota de Cochrane anclada en el puerto del Callao, quien partiría con ella hacia Londres, portando la cuantiosa suma de 40 toneladas de oro. Lo mismo había ocurrido en Buenos Aires, Bogotá, Guatemala y México. Todas las reales haciendas fueron saqueadas y sus tesoros enviados a Londres. Así fue como los ricos virreinatos y capitanías generales pasaron a ser repúblicas pobres. La proclamación de la independencia del Perú impuesta por San Martín hizo que gran parte de la población peruana, sobre todo la indígena, se rebelase y se enfrentase a los ejércitos invasores de los libertadores. San Martín estaba al servicio de una agenda masónica e imperial británica. Proclamó en 1821 la independencia en Lima, desmembrando al Perú. Sus decretos, como el del 8 de julio, no reflejan ningún consenso popular, sino una imposición autoritaria para controlar el orden revolucionario de los enemigos de la corona. En el bando de la independencia, San Martín impuso a los peruanos aceptar la ruptura como hecho consumado, sin proceso deliberativo que involucrara a su gobierno, élites criollas o pueblo llano, es decir, no hubo consenso de ningún tipo por parte de los propios peruanos, ni producto de la deliberación de las élites, y menos un referéndum que le dé voz al pueblo sobre si queríamos o no independizarnos. Este acto, lejos de ser liberación, es descrito en las crónicas de la época como maniobra de la revolución que convenció a una élite interna traidora, algunas de las cuales, según el Cabildo del Cusco de 1821, habían jurado lealtad al rey meses antes. No fue el pueblo peruano el que decidió romper los lazos con el imperio que conformaba. Aquí no se rompieron cadenas, aquí se desmembró una parte del cuerpo. Así lo comprueban las actas de los cabildos de Lima, Trujillo y Arequipa entre 1812 y 1821, que revelan lealtad hacia la corona, defendiendo la unidad del reino con el imperio frente a turbulencias napoleónicas e ideas iluministas de la época.
Por ejemplo, según archivos municipales, en el Cabildo Abierto de Lima de 1814, quienes gobernaban expresaron fidelidad inquebrantable al rey Fernando VII, rechazando cualquier movimiento que fracturara la soberanía hispana. Es por eso que los indios y mestizos peruanos se alistaron por miles en los reales ejércitos del Perú, en los que destacaron brillantes oficiales indios como el coronel Dionisio Inca Yupanqui o el general Antonio Navala Huachaca. Mis cafeteros, la batalla de Junín sucedió el 6 de agosto de 1824 y la de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, 3 años después de haberse proclamado la independencia del Perú. El grueso del ejército realista era el pueblo indígena peruano. Sí, indígenas peruanos lucharon y murieron por la corona. Se sabe que en Ayacucho solo 500 efectivos eran españoles peninsulares, es decir, venidos de Europa. El resto del ejército realista, que contaba con un total de aproximadamente 9.000 efectivos, estaba conformado en su mayoría por indígenas y mestizos nacidos en el Perú. La derrota de los realistas fue también la derrota del pueblo indígena. Con la independencia no se emancipó a los indígenas, sino que se los subordinó aún más, arrebatándoles sus tierras ancestrales, eliminando las formas jurídicas que los protegían y desmontando las instituciones virreinales que con todos sus defectos imponían límites al abuso. Así que por más que te digan que decir que a nosotros nos independizaron, no nos independizamos, es simplificar las cosas, pues tal vez, pero a las finales y a la vista de los acontecimientos fue así. Nunca se produjo en el Perú virreinal un fuerte movimiento independentista como sí ocurrió en otras latitudes de este continente. Los registros indican que las insurrecciones sí se produjeron, pero ninguna puso en peligro el virreinato del Perú. La rebelión de Túpac Amaru II, que fue la más notoria, pues nunca puso en jaque al virrey, nunca pudo tomar Cusco, por ejemplo. Además, esta estuvo motivada principalmente por una subida de impuestos que no le gustó para nada al buen Túpac, que era un rico terrateniente, cacique de las localidades de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, al que la subida de impuestos no le gustó nada. Sí, para los que estén en este momento con los ojos desorbitados, el levantamiento del heroico Túpac Amaru II no estaba motivado por el maltrato que recibían los indios por parte de los corregidores, fue por los impuestos. Prueba de eso es el hecho de que el caudillo nunca haya mencionado explícitamente que luchaba por la independencia del Perú. En lo que Túpac Amaru sí fue explícito y reiterativo fue en su propósito de abolir las alcabalas, las aduanas, que en ese entonces no estaban solo en los puertos de la costa, sino también en las ciudades del interior, y las mitas a las minas y obrajes, lo que ha llevado a varios historiadores a sostener que la rebelión de 1780 fue antes que una lucha por la independencia, en realidad fue una gran protesta antifiscal. Volviendo al ridículo discursillo de Laura Arroyo, después de decir que nosotros los peruanos solitos nos independizamos, lo cual está recontra demostrado que no es cierto, también dice que nos independizamos de un orden colonial que era la corona española. Nuevamente, mis cafeteros, nos damos cuenta del terrible daño que se nos ha hecho con el acomplejado modelo educativo impuesto por el dictador Velasco Alvarado, que fue más político que histórico, impregnando de victimismo a la historia del Perú, y del cual, pues, de ese victimismo no salimos hasta la actualidad. Perú no fue una colonia, en eso coinciden varios historiadores. Por ejemplo, según el historiador Rafael Sánchez Concha, el Perú no fue una colonia, sino un reino más dentro del Imperio Español, un reino con la condición de vicerreino o virreinato. Inicialmente fue una gobernación a partir de la conquista emprendida por Pizarro, llamado genéricamente el Reino del Perú, dividido en la Nueva Castilla y la Nueva Toledo. Fausto Humberto Alvarado Dodero fue un abogado, político e historiador peruano que sostuvo también que el Perú no era una colonia. En su libro Virreinato o Colonia, Historia Conceptual, España-Perú, siglos XVI, XVII y XVIII. Otro que respalda esta afirmación es el recordado gran historiador y escritor latinoamericano, el venezolano Guillermo Morón, quien defendió esta tesis en su larga producción bibliográfica. Morón fue uno de los más destacados historiadores del Nuevo Mundo y por encargo de la OEA dirigió la Historia General de América, que se publicó en 36 tomos en 1992.
Para terminar con esto, el sistema político español funcionaba mediante la unión de reinos que conformaban una monarquía compuesta que se definía como el conjunto de reinos, estados y señoríos bajo un mismo monarca, pero manteniendo su identidad institucional y legal. Según Juan de Solórzano Pereira, los reinos se han de regir y gobernar como si el rey, que los tiene juntos, lo fuera solamente de cada uno de ellos. Este mismo sistema político fue el que se implementó en América. Es por eso que los reinos americanos comprendían una monarquía compuesta. Por tanto, al ser la monarquía española un imperio de imperios, lo que se conoció como virreinato era también un reino teniendo el mismo estatus que los reinos que componían España allá en Europa. En otra cosa en la que Laura Arroyo está en la calle, es decir, que nuestra independencia no es completa porque somos colonia de Estados Unidos. Los rojetes, cada vez que gana un candidato de izquierda, dicen que ese país donde ganó el socialismo se liberó. Claro, como si un gobierno de izquierda en Sudamérica no fuera en mayor o menor medida un puto satélite de Cuba. Los zurdos en este país, me refiero al Perú, se la pasan burlándose de la derecha porque China ha construido el puerto de Chancay y porque el Perú hace negocios con un país comunista. Pues eso prueba que Perú es un país que no toma sus decisiones influenciado u obligado por nadie. Hacemos negocios con quien nos dé la gana. Chancay les tira abajo el discursito a los rojetes de que somos colonia gringa. ¿Cómo una colonia de Estados Unidos permitiría que China construya un puerto en su territorio? Otra prueba de que Estados Unidos no nos dice qué hacer y qué no es la ley que fiscalizará a las ONG. Cuando se planteó la ley número 27692, ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, que se encargará de fiscalizar los fondos que llegan a todas las ONG que operan en el Perú, desde la Embajada de Estados Unidos durante el gobierno de Biden, los gringos woke se opusieron a esa ley. ¿Qué les dijo el Congreso? Pues que no se metan en nuestros asuntos. ¿Eso lo haría un país esclavo de Estados Unidos? Otra prueba. Perú va a renovar su flota de aviones de guerra mediante una licitación. Hay 3 candidatos, el Rafale de Francia, el Gripen de Suecia y el F-16 Block 70 de Estados Unidos. Se sabe que ni a cañones se van a comprar los F-16. Un país sumiso a Estados Unidos no les comprará a ellos sí o sí. Perú no es colonia de nadie, hacemos negocios con quienes nos parezca lo más conveniente. Así que esa estupidez de que somos colonia gringa es pensamiento zurdo del siglo pasado. Bueno, esta mujer sale después con esas tonterías bolivianas. Ese asunto de la pluriculturalidad, claro, a Bolivia le ha ido de las 1000 maravillas con eso, ¿no? ¿La idiota esta quiere acaso balcanizar el Perú? Pelotudeces, puras pelotudeces. Luego dice, muy suelta de huesos, que el Perú es una dictadura. Solo voy a decir que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo infestado por progresocialistas, ha reconocido la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. Hay gente que dice que porque Estados Unidos creó la CIDH, Estados Unidos la controla. Eso es falso. Incluso Estados Unidos acaba de salir de un gobierno de izquierda, a la manera gringa, pero progresocialista al fin y al cabo. Así que relacionar a Estados Unidos durante el gobierno de Biden con que la derecha controlaba la CIDH es ser un tarado mental. Ah, pero pregúntale a esta idiota si Venezuela, Nicaragua o Cuba son dictaduras, a ver qué te dice. Dina Boluarte está donde está debido a que así son nuestras leyes electorales. Lo que pasa con los izquierdistas es que cuando un gobierno no está controlado por ellos, no puede ser democracia, por lo tanto es automáticamente una dictadura y deben bajárselo. Milei, por ejemplo, para los rojetes argentinos, los cucas, es una dictadura y hay que tumbarlo. Y bueno, sigue con su ignorancia esta mujer, ¿no? Pues dice que el Perú fue una colonia, culo España de lo que ha pasado con el Perú, que pues esta rojeta es de manual, ¿no? Con el clásico discurso acomplejado y victimista, ¿no? España es la culpable, para terminar soltando la barra basada de que España no es una democracia. Amigos españoles, ¿no son un país democrático? Que la monarquía parlamentaria no le guste la rojeta, no quiere decir que ese sistema no sea una democracia. Allá el poder político reside en el gobierno y el parlamento, que son elegidos democráticamente por los ciudadanos. España se considera una democracia plena, que como buena complejada y envidiosa que es, a esta mujer le moleste ver a un rey y a una familia real por allí es otra cosa. Además, ¿quién chicha eres
para decirle a los españoles cómo deben hacer sus cosas. Si no te gusta España, ¿qué haces viviendo allí? Cuando puedes irte a la maravillosa Cuba o Venezuela, hay bonitas playas en esos países, porque a Perú espero que no regreses nunca. Bueno, mis cafeteros, esta señora impresentable fue la cereza en el pastel de los desatinos de nuestros compatriotas al celebrar fiestas patrias en España. Tenemos que comprender, entender el momento por el que está pasando España. Ha sido un país que desde hace décadas ha dejado entrar migrantes y a muchos de ellos les ha dado la ciudadanía. Se estima que entre 1986 y el 2005 España regularizó 1.2 millones de extranjeros. Ciertamente, si la población del país ha aumentado, se debe en gran parte a la migración. Por desgracia, la percepción sobre el aumento de la criminalidad de todo tipo, desde robos hasta violinizaciones, es que este aumento está exponencialmente relacionado con el aumento del número de inmigrantes, sobre todo africanos y magrebíes, cuyas costumbres y sociedades de procedencia pueden ser más violentas incluso que las hispanas. Y el asunto no acaba allí. No solo la delincuencia, sino que también el modus vivendi de estas personas es un problema. Los migrantes que profesan la religión de la media luna tienden a no integrarse, a formar guetos, sociedades que se rigen por sus propias costumbres y tradiciones paralelamente a la sociedad del país que los acoge sin respetar las normas de convivencia. Y justo por ese comportamiento es que la tolerancia y paciencia de los españoles se está agotando. Y por desgracia muchos ya no quieren saber nada con ningún migrante, es decir, con los hispanos, pues desgraciadamente estamos entrando, o mejor dicho, nos están metiendo en el mismo saco que los africanos y magrebíes. Ya hay españoles, ya he escuchado españoles diciendo que Rajoy es el culpable de que los peruanos y colombianos entren sin visa a España, y que el que firmó la sentencia de muerte fue Aznar, quien metió a España a la Unión Europea. Claro, no solo es que renieguen de colombianos y peruanos, en realidad es de todos los hispanos, ¿no? Panchos nos dicen. Tenemos que aceptar que nuestra presencia allá no ha sido 100% ejemplar, que no todos los migrantes están dentro de la legalidad, por así decirlo, pero la mayoría de los migrantes hispanos no son traficantes, no son violonizadores y demás. En proporción en lo que a delitos se refiere, los africanos y magrebíes nos ganan a pesar de ser menos que nosotros. Todos los hispanos migrantes en España, incluyendo al Brasil, suman más de 4 millones, según la página estatista.com. Los africanos y magrebíes no llegan al 1,5 millones, pero son responsables de más delitos. Por ejemplo, según el INEI de España, en el año 2023, los hispanos fueron responsables de 503 casos de robo con violencia. Los africanos protagonizaron 2.362 incidentes de este tipo ese mismo año. Con nosotros no ha habido problemas como que cierro el tráfico porque tengo que ponerme a rezar, o que nos quejamos porque los españoles comen algo que está prohibido comer para nosotros, que no comas en mi delante porque estamos en días de ayuno y eso es un insulto, que no hay comida en los supermercados como a nosotros nos gusta, que las mujeres no deberían andar vestidas así o asá, que no pases a tu perro porque es un animal impuro, que hay que poner letreros en un idioma ininteligible para los locales, que no se celebre tal o cual acontecimiento porque a nosotros nos incomoda, o peor, que exijamos que se cambie la cultura y el estilo de vida de un país entero porque nuestra religión así lo exige. Con nosotros no hay ese tipo de problemas. En cambio, nosotros tenemos el mismo idioma, la misma religión, que es importante, seas o no ateo, porque la sociedad española está basada en el cristianismo. Nuestros valores, costumbres y tradiciones tienen bases cristianas. Por ende, nuestras sociedades son cristianas, seas creyente o no. Los niños se integran naturalmente en las escuelas españolas. Nosotros no nos aislamos del resto formando comunidades paralelas. Llevamos más tiempo en España y no ha habido los problemas que se están viendo allá hoy en día. Por eso, mis queridos compatriotas que están allá, no la caguen. Háganse notorios y visibles como ejemplo de integración exitosa, sean parte de la comunidad, sean defensores de los valores cívicos y democráticos de Europa y España. Combatan a quienes son migrantes como ustedes y que con sus actos atenten contra nuestro buen nombre. Que la sociedad española nos reconozca como personas trabajadoras, respetuosas y educadas. No estás en tu país, recuerda eso todos los días. Si en Perú tirabas papeles al suelo, cruzabas el semáforo en luz roja, tocabas el claxon del auto hasta por gusto, etcétera, etcétera, allá te olvidas de todo eso. Y eso va para todo hispano en España.
Debemos integrarnos y demostrar a los españoles que la inmigración también es una oportunidad para ellos, no solo para nosotros. Como ya dije, combatan y corrijan a todo aquel que no quiere integrarse, que quiera vivir como si estuviera en su chacra. Por ejemplo, no hagan idioteces como esta. Como vimos, el imbécil que subió el video le puso "y donde llegan los latinos prende la vibra". No, huevones, no. Están quedando como lo que son, ignorantes, tercermundistas, desconsiderados, escandalosos y demás. La verdad es que me faltan palabras y esto lo veo mucho. No voy a decir la nacionalidad, pero hay gente que se la pasa diciendo "cuando llegamos nosotros llegó la alegría, trajimos la alegría a tal país". No, tarados, no. Cuando hacen payasadas como esas, solo quedan como salvajes, y eso que es solo una estación de autobús. O sea, que todo esto pasó en una estación de autobús, ¿no? Pero imagínate allá afuera, cuando andas por allí en la noche con tu música a todo volumen y haces tu fiesta a todo volumen. Eso es no tener nada de empatía y consideración para con tus vecinos, para con la gente que te rodea. ¿Tú qué sabes de las casas que están a tu alrededor? En una puede haber un anciano que quiere descansar, un enfermo, ¿no? Una persona convaleciente que necesita tranquilidad, un bebé de meses que quiere dormir tranquilo, etcétera, etcétera. No es la alegría la que ha llegado, es el escándalo y la desconsideración. O si no, la moto, por ejemplo, ¿no? Rum, rum, en medio de la noche como si no hubiera nadie a tu alrededor. Bum, bum, 3 de la mañana pasas, bum, haciendo volar todas las alarmas de los carros y dejando la tranquilidad de la noche un caos. No, pues así no es. A ver, veamos qué comentaron los españoles. Si pones un grupo de chimpancés o gorilas, se comportarían más civilizados que los monos. Sus genes cerebrales están 30 veces más tardados. Son bestias salvajes, no domesticables. La única lengua que entienden es palo. A tu comida le falta sazón, a tu país le falta desarrollo, cultura y buenas costumbres. Este es el resultado de enviar PUTAs, ladrones, asesinos, violinizadores, etc. Estos son los descendientes de los que España envió a aquellas tierras. ¿Qué esperan que lleguen? Jueces, abogados, médicos. Den bob y a bailar, muecas, no saben otra cosa. Esta gente no los quieren ni sus padres. Donde llegan los dominicanos, prietos, hay delitos como ese colándose en el metro. Peleas, apuñalamientos, machetazos, tiroteos y munición forzada. Ayer iba en la playa en Rambla de Poble, ¿no? Un grupo de latinos estaban sentados en un banco comiendo pipas y escupiendo todo alrededor. Uno de ellos se levantó y meó en un portal. Ahí mismo, como que era todo normal. Le grité y mandé a la verga, como ellos dicen, y se ofendió, salvajes. Hay latinos educados que se comportan en las ciudades y otros que continúan en la tribu, selva. No es marginacionismo, es saberse comportar. Yo puedo comer en mi casa con las manos, pero en un restaurante, unos mínimos de educación, clase y respeto. Estos mulatos centroamericanos son unos simios. ¿A dónde van? Ensucian y destruyen todo. Ya los podés disfrutar en plazas, playas, centros comerciales y metro de tu ciudad. Bienvenidos a la inmigración destructiva. Cada día más españoles al ver espectáculos como estos quedan mortificados y razón no les falta. No estás en tu país. Ese es el pensamiento que los migrantes hispanos en Europa deben de repetirse todos los días, a cada rato. De ustedes depende cómo va a ser la inmigración a España en el futuro y que España siga recibiendo migrantes y no sea un país cerrado al que los hispanos no se nos deje entrar. Vuelvo a repetirlo, depende de ustedes. Y sobre la celebración de las fiestas patrias peruanas en España, queridos compatriotas, para la próxima no tomen las calles, no hagan banderazo, no ocupen la Plaza España, contraten un estadio o algún local similar y organicen conciertos o algo así como hacen los colombianos o los ecuatorianos. En serio, seguir haciendo esto es buscar confrontación con los locales, con gente del país que te ha acogido y te da trabajo para que puedas comer.
Así no sean todos los españoles los que se quejen, pero basta que a algunos de ellos les moleste, es razón suficiente para que por respeto no celebremos fiestas patrias como lo venimos haciendo allá. Y ojo, no son algunos, son bastantes los que miran con malos ojos la migración y cada día van en aumento debido a la situación con la violencia e inseguridad que para percepción de ellos va de subida debido a la migración masiva, sobre todo de africanos y magrebíes. Y si les damos motivos, nos van a meter en el mismo saco a todos, cuando no es así. Nosotros somos diferentes. La labor de todo migrante de Hispanoamérica tiene que ser convencer a los españoles de que sí hay un tipo de migración que les conviene, y esa debería de ser la que viene de Hispanoamérica. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y comenten por favor, eso me ayuda mucho con el algoritmo. Si quieren hacer donaciones, aquí les dejo los QR donde podrán hacerlo. Para el Perú tengo Yape y Plin. Para gente que desde el extranjero quiera apoyar, tengo PayPal. Esto ha sido todo por ahora, mis cafeteros, y nos vemos en la próxima, aquí desde la cafetería.